Volviendo a las Raíces es presentado por Frontier Strategies. Queridos hermanos y hermanas, en el episodio de hoy vamos a profundizar lo que los apóstolos nos enseñan en el símbolo apostólico o el credo apostólico, donde se menciona que Cristo, después de su muerte, descendió a los infiernos. Sabemos muy bien, queridos hermanos y hermanas, según el designio de nuestro Padre Celestial, Cristo mismo murió por nuestra salvación. Pero también Cristo, Él gustó la muerte. ¿Qué significa eso? Significa que Él experimentó lo que es la muerte, la separación del alma del cuerpo. También Cristo mismo lo experimentó durante su muerte. ¿Cuándo fue puesto en la tumba? Hemos visto todos esos detalles durante las explicaciones y la meditación que hemos dado sobre las últimas 7 palabras de Jesús y sobre también los 7 dolores de María, Madre de Dios y nuestra Madre. Ahora Cristo mismo está en la tumba. Y este es el misterio del sábado santo, ¿verdad? Donde Cristo está en la tumba. Cuando Dios toma su descanso, Cristo también y toda la tierra está descansando. Queridos hermanos y hermanas, voy a explicar una cosa muy importante. Cristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y Él asumió nuestra naturaleza humana. Claramente, cuando Él murió, su muerte era una muerte real, y durante la separación del cuerpo del alma, hubo separación entre el cuerpo y el alma, como pasa con todos los muertos. El alma y el cuerpo todavía quedaron unidas al Verbo encarnado, a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Por eso, queridos hermanos y hermanas, el cuerpo de Cristo no experimentó corrupción. No podía experimentar corrupción porque es el cuerpo del Hijo de Dios, que vino para darnos la salvación por su muerte y después de la muerte con su resurrección. Cuando expiró Cristo en la cruz, cuando fue puesto en la tumba y todo este periodo, todo este tiempo entre la expiración de Cristo en la cruz, cuando lo pusieron en la tumba y hasta su resurrección, estos momentos son muy importantes para recordarnos que Cristo no quedó claramente tranquilo en la tumba. ¿Qué hizo Cristo ahí? Él descendió a los infiernos. ¿Qué hizo en los infiernos? Claramente que Cristo descendió a los infiernos para salvar a todos los justos que estaban esperando a su Salvador. Entonces Cristo llegó a los infiernos como Salvador. Todos los muertos antes de Cristo eran privados de la visión beatífica de Dios. No podían ver a Dios. Estaban esperando al Señor para que le diera resurrección, para que le diera una nueva vida, para que los sacara de las tinieblas a la luz. Por eso Cristo descendió a los infiernos para salvar a todos los justos. ¿Qué significa eso? Significa lo que nos enseña el Nuevo Testamento. También está en el Antiguo Testamento, pero sobre todo el Nuevo Testamento usa mucho 2 palabras importantes, Sheol y Hades.
Sheol es una palabra en arameo y hebreo que significa los infiernos. También Hades significa infiernos, pero está en griego. Y recuerden, ¿por qué usamos mucho el griego? Porque todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Por eso tenemos que recordar que durante todas esas transmisiones, episodios, estamos usando mucho para entender mejor términos en arameo y griego para entender mejor el misterio de la salvación. Cristo descendió a los infiernos no para cancelar el infierno. Claro, el infierno no se cancela. Cristo no fue ahí para cancelarlo. Y tampoco fue ahí, tampoco descendió a los infiernos para salvar a los que están ya condenados. ¿Mm? Porque no vivieron según la voluntad del Señor. Y entonces Cristo descendió triunfador de entre los muertos, que conquistó a la muerte, a Satanás, al demonio, a todas las tinieblas del mundo, para dar salvación a los justos que murieron según la voluntad de Dios. Cristo mismo explica este misterio en Lucas capítulo 16. Y le pido de leer bien el capítulo 16 de San Lucas, donde el Señor nos explica todo este misterio de la salvación en una parábola de Lázaro y el rico. Lázaro, en el idioma de Jesús, el arameo, significa Dios es mi ayuda. Dios me ayuda. Es muy chistoso que el rico no tiene nombre. ¿Qué significa eso? Porque fue condenado a los infiernos, sin esperanza de salvación. Y entonces el Lázaro, el pobre, estaba en el seno de Abraham. ¿Qué significa eso? Esperando, ¿dónde estaban esperando esos justos? A la llegada del Salvador, nos explica el Nuevo Testamento con las palabras de Jesús. Esos estaban, sobre todo Lázaro, en el seno de Abraham. Significa que estaban ahí los justos con Abraham esperando a su Salvador. Y el condenado, el rico, quería pasar donde estaba Lázaro y Abraham. Pero Abraham le dijo, no, hay una diferencia entre este lado y el otro lado. Ustedes no pueden pasar por acá y nosotros no pasamos por allá, porque aquí estamos con Dios y ustedes están sin Dios. Y entonces él se arrepintió, pero su arrepentimiento llegó muy tarde. Por eso, queridos hermanos y hermanas, el infierno sí existe. Pero todos nosotros no queremos ir al infierno, queremos ir al cielo. Por eso Jesús nos da esta parábola de Lázaro, el rico, para explicarnos si vivimos de verdad en pobreza espiritual. Puede ser también pobreza material, pero lo más importante, estar de verdad desapegados de este mundo, de lo que nos ata a este mundo, y ser libres para Dios, para hacer su santa voluntad. Entonces el Señor nos llevará todos a su santa gloria, al cielo. Por eso, queridos hermanos y hermanas, es muy importante recordar que el Señor derramó su sangre para nuestra salvación. Experimentó la muerte para nuestra salvación, para que nosotros no tengamos miedo de la muerte. Mucha gente tiene mucho miedo, no quiere separarse de este mundo. Pero, queridos hermanos y hermanas, la muerte de Jesús nos da la esperanza que nuestra muerte será solamente un pasaje de este mundo, un pasaje de este mundo que es pasajero, al cielo, donde está nuestro Padre esperándonos, nuestro Salvador esperando, el Espíritu Santo Consolador y María, todos los santos y mártires. Por eso, queridos hermanos y hermanas, es muy importante de no tener nunca miedo a la muerte, porque Cristo conquistó la muerte por todos nosotros. En el día de la expiación,
En el Antiguo Testamento, que lo encontramos en Levítico capítulo 16, y por favor lean bien los detalles del día de la expiación, el sumo sacerdote tomaba un poco de sangre de los animales que mataban para la expiación de sus propios pecados y de los pecados de todo su pueblo. Y él derramaba unas gotitas sobre la sede de la misericordia. Él entraba, solamente el sumo sacerdote entraba en el lugar más santo donde estaba el Señor para asperger un poco, para poner un poco de sangre, para pedir expiación de los pecados. Por eso el Señor vino a derramar su sangre. Ya no necesitamos animales. El Cordero de Dios, Cristo mismo, vino para derramar su sangre en la cruz, experimentó la muerte, descendió a los infiernos para darnos la esperanza de la resurrección y de la nueva vida. Por eso, queridos hermanos y hermanas, nosotros queremos resucitar con Cristo después de nuestra muerte, pero Cristo nos enseña lo que tenemos que hacer para preparar nuestra eternidad aquí en la tierra. En el capítulo 16 de San Mateo, versículo 27, dice el Señor: cuando el Hijo del Hombre, pues Cristo mismo, regresará, volverá con todos sus ángeles, claramente para nuestro juicio, Él recompensará a todos según su conducta. Entonces la conducta es muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos, si voy a ser salvado por mi fe, pero la fe tiene que estar expresada por las conductas, por las acciones. Y entonces tenemos que poner todos los días, tenemos que actuar según la voluntad del Señor, poner en acción todo lo que el Señor quiera de nosotros para poder llegar al cielo. Por eso, queridos hermanos y hermanas, el Señor nos dio solamente un mandamiento. En el capítulo 13 de San Juan, versículo 34. En el capítulo 15 de San Juan, versículos 12 y 13. El Señor repite el único mandamiento que nos dejó, diciendo: amen uno al otro como yo los he amado. En el capítulo 15 de San Juan, él profundiza más lo que significa amar uno al otro. Dice: no hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Entonces Cristo, que vino para dar su vida por nosotros, sus amigos, nosotros también, para vivir el mandamiento del amor, tenemos que vivir nuestra vida para los demás. Y eso significa lo que hemos recibido gratuitamente del Señor, tenemos que compartirlo con todos los demás, según nuestra conducta, con nuestra conducta y con nuestras acciones, que todos los días lo hacemos a diario para expresar nuestra fe, esperanza y amor. Por eso, queridos hermanos y hermanas, el Señor desciende en los infiernos hoy para salvar todos los justos. Y también nosotros, después de nuestra muerte, si hemos vivido según el plan de Dios, según su designio, el Señor nos va a despertar para la vida eterna, donde viviremos eternamente. En el capítulo 1 del libro del Apocalipsis, versículo 8, el Señor dice: yo estaba muerto y ahora vivo, estoy vivo por los siglos de los siglos. El Señor es victorioso, el Señor siempre vivo, y Él que experimentó la muerte ahora está vivo y nos espera en el cielo. Amén.